Bueno, muchas gracias, Marvin. Buenos días, compañeras y compañeras. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo un avance de el componente que hemos trabajado, tanto la compañera Cinia Zúñiga como este servidor, que apunta a construir un mapa de relaciones que se han dado de parte del Estado y sus instituciones en la región de Buenos Aires y particularmente el caso de Salitre. Tal vez señalar que nuestro esfuerzo apunta a dar conocimiento al proyecto multidisciplinario que vale la pena recordar: conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica, aportes indisciplinarios para su resolución. Este esfuerzo de aportar conocimiento, en el caso nuestro, se centra en ubicar causas y consecuencias de un contexto mayor que tiene que ver con esa tensión que viven las comunidades en el sur del país. Y ese conocimiento también contribuiría al objetivo mayor del proyecto, que es valorar y discutir de forma colectiva propuestas de intervención frente a una realidad compleja como la que viven las comunidades indígenas en Buenos Aires. Indicar que se plantearon dos preguntas para tratar de ordenar el proceso investigativo. Estas dos preguntas señalan cuáles han sido las principales acciones y resultados de las instituciones en los territorios indígenas de Buenos Aires. Importante señalar que estas acciones y resultados se construyeron a partir de entrevistas que se hicieron a representantes de instituciones públicas, tanto en San José como en Buenos Aires, y algunas de ellas también en Pérez Celedón. La segunda pregunta, que permitiría darnos claridad sobre el avance de las relaciones institucionales en Buenos Aires, apunta también a ver cuál es el nivel de legitimidad que esas acciones tienen en las comunidades y territorios indígenas de Buenos Aires. Fundamentalmente, este esfuerzo se centra en la realización de un conjunto de entrevistas. Hicimos 43 entrevistas a profundidad, de las cuales 30 fueron a personal de instituciones públicas. Particularmente se hicieron en 22 instituciones públicas. 9 de ellas se hicieron en ministerios, la mayoría ubicados en San José, pero también en Buenos Aires. En Buenos Aires, de esas 43, realizamos 14 entrevistas. Eso es una dimensión que apunta más a conocer la percepción de los funcionarios y funcionarias institucionales en torno al tema de las relaciones con la comunidad indígena de la zona de Buenos Aires. También se trabajó otra dimensión que apuntaba a conocer las percepciones de la población indígena, particularmente de sus representantes, en 4 territorios: Salitre, Térraba, Cabagra y Ugarrás. Obviamente el foco de atención en el caso nuestro fue Salitre. Ahí nosotros logramos realizar 13 entrevistas. Aquí rápidamente les presento un panorama general del conjunto de instituciones que logramos hacer entrevistas. En algunos casos hicimos hasta 2 o 3 entrevistas en algunas instituciones. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, hicimos entrevistas tanto aquí en San José como allá en Buenos Aires, en la medida en que efectivamente nos interesaba hacer un foco de atención particular en la zona en que se ubican las poblaciones indígenas. Ok. Básicamente logramos trabajar 3 dimensiones de esa
institucionalidad y la relación con los pueblos indígenas, donde logramos identificar en 22 instituciones de este trabajo de campo, 15 que presentan algún tipo de normativa específica en la relación y atención con los pueblos indígenas. Se determinó, a partir de los resultados de las entrevistas, que hay 12 instituciones que tienen como punto de partida la Constitución de la República de Costa Rica. Indicar, sobre todo para los que nos escuchan y que son un poco ajenos al proyecto, que la Carta Magna, en el caso de Costa Rica, no señala con claridad orientaciones explícitas y compromisos constitucionales con los pueblos indígenas, salvo 2 artículos. El artículo primero, que señala que Costa Rica es una república multiétnica y pluricultural. De igual forma, el artículo 76, el cual se adicionó en 1975 y reformada en 1999, donde indica que el Estado costarricense velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Sí, logramos identificar que de la normativa institucional hay una mayor vinculación de esta con compromisos internacionales sobre pueblos indígenas. 2 de ellas, que todos ya la conocemos, es el Convenio 69, en el cual Costa Rica lo ratificó en 1973, y la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También señalar que algunas normativas de algunas instituciones planteaban compromisos particulares, por ejemplo, en el caso del área de salud, donde identificamos convenios con la OMS y la OPS, y también recordar que en el caso de los convenios, el artículo 7 de la Constitución señala que los convenios internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán desde su promulgación y desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes. Para plantear un tipo de seguimiento de las instituciones que se investigaron, logramos identificar que hay 6 de ellas que tienen una unidad específica para el impulso de acciones y seguimientos y coordinación de iniciativas con los pueblos indígenas. Básicamente es el Ministerio de Educación, Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Defensoría de los Habitantes, y por su naturaleza, la Comisión Indígena. Y en proceso de construir una instancia es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Otras instituciones crearon años atrás oficinas, como fue el Instituto de Desarrollo Rural. En aquel tiempo el IDCO al principio, luego el IDA. Cuando se creó esa unidad, se llamaba Unidad de Asuntos Indígenas y fue en 1973. Y resulta que ahora, y llama la atención que el INDER es ahora la institución que está impulsando el plan RTI, que tiene que ver con el tema de las recuperaciones. Hay como cierta ironía en términos de que efectivamente no existe, particularmente en el caso del INDER, una unidad particular sobre el tema indígena. Sobre esta realidad de seguimiento de la institucionalidad hacia los pueblos indígenas, llama la atención que existen reconocimientos de las autoridades de gobierno cuando señalan, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo del 2015, el incumplimiento del Plan de Desarrollo elaborado en el 2002, y leo textualmente: el esfuerzo más significativo lo constituyó la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el 2002. Sin embargo, su seguimiento e implementación ha tenido serios obstáculos en términos de compromiso para su ejecución. Dado lo anterior,
se ha promovido la necesidad de que sean los propios pueblos indígenas quienes trabajen en proponer iniciativas para definir el tipo de desarrollo que desean alcanzar, de acuerdo no solo a sus necesidades actuales, sino también con la visión del futuro que tienen de su territorio. El fomentar que los pueblos indígenas sean partícipes en la definición de su propio desarrollo no es un tema nuevo, por cuanto se encuentra respaldado en la legislación nacional e internacional vigente en el tema indígena. O sea, hay un reconocimiento, sin embargo, en la práctica vemos que hay un desfase. Ok, logramos también en las entrevistas indagar sobre otras dimensiones de las relaciones de las instituciones con los pueblos indígenas. Por ejemplo, ¿qué tanto participaron los pueblos indígenas en la construcción de la normativa existente? Realmente los resultados señalan que han sido mínimas. Solo se evidencia los casos de acueductos y el mecanismo de consulta en los últimos años. En relación a la coordinación, que es otra dimensión de las relaciones, notamos el caso del CONAI, donde una de las personas entrevistadas señala, y cito textualmente, no se respeta a CONAI como una institución principal y sé que el gobierno muchas veces ha estado excluyendo CONAI de los diálogos con las poblaciones indígenas, ya que hay conflicto entre CONAI y algunos representantes indígenas. Esto parece ser una constante en el caso de CONAI. Sobre el nivel de capacitación de los funcionarios de las instituciones públicas sobre la normativa y la cosmovisión de los pueblos indígenas, en las entrevistas se señala que solo 7 instituciones de las 22 recibieron en algún momento algún tipo de capacitación, particularmente promovida por la Defensoría de los Habitantes. Otra de las dimensiones que señalamos acá es el tema de la coordinación interinstitucional. Los entrevistados señalan que abordar el tema de la población indígena es un tema muy delicado y esto lo logramos plasmar porque en el caso de Buenos Aires existe la Comisión de Coordinación Institucional donde participan 25 instituciones entre los entrevistados ellos dicen que es importante reconocer la importancia de contar con una estrategia para atender la problemática indígena, por lo que se ha fallado con claridad sobre cuál es el rumbo. Hay una reiteración de reconocer que efectivamente lo que se está haciendo no hay claridad en términos de visión a mediano, corto y largo plazo. Ya algunas acciones puntuales que queremos señalar a partir de las entrevistas, lo ubicamos en 4 grandes áreas. El área de la salud, donde identificamos las principales acciones de otras. En algunos casos hay acciones que, por ejemplo, en el caso de Limas, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene bastante presencia en los territorios indígenas. Por ejemplo, en el caso del área de la salud, hay programas de atención primaria y secundaria, hay el tema de control prenatal y hay un programa para la reducción del embarazo adolescente. En el caso del área socioeducativa, tiene que ver con el IMAS y el PANI. Hay un esfuerzo de educación primaria y secundaria. Se crearon los CLIES, que son los consejos en los territorios que tienen que ver con promover la lengua. También en el trabajo que hicimos, Sin y yo, en las entrevistas, en el caso de Lima, se estaba concluyendo un diagnóstico que iba a aportar una visión amplia y de pertinencia cultural sobre el trabajo que debería hacer esta institución y otras, como el caso del PANI, en los territorios indígenas. En el caso del área agroforestal, las principales acciones que comparten los funcionarios entrevistados y las funcionarias es la capacitación al fomento de pequeños beneficios de café, el proyecto de seguridad alimentaria, fundamentalmente un mantenimiento de la agricultura de subsistencia,
y el famoso proyecto ligado a pago de servicios ambientales que promueve FONAFIFO. En el área de servicios e infraestructura, ahí básicamente la puesta de atención de las acciones se centran en servicios generales de seguridad ciudadana, programas de seguridad comunitaria, atención de emergencias en caso de incendios forestales y construcción y mantenimiento de caminos, alcantarillas y red vial, en este caso por parte de la municipalidad. Ok. Aquí ya entramos, vamos a ver, ya a ubicar la dimensión de necesidades por parte de informantes indígenas de estas 4 territorios que fueron consultados. Entre las principales necesidades que señalan los informantes es que efectivamente hay que realizar mejoras en el servicio de salud. Esta es una constante en todos los 4 territorios en que se hicieron entrevistas. Luego, hay serios problemas en el tema de generación de ingresos y plantean que efectivamente hay que mejorar las condiciones de vida de las familias en los territorios. Otro aspecto que se señala como necesidad es revitalizar la cultura y el idioma indígena de cada etnia y mejorar la estructura educativa existente, porque señala muchas limitaciones. Y un elemento que se señala también como constante es la recuperación de tierras en manos hoy de no indígenas y el tema del servicio de agua potable. Ok. ¿Qué acciones ellos identifican de las instituciones públicas en los territorios? Bueno, en el caso del Ministerio de Educación, con la FIFA, Acueductos, ICE, IMAS y Municipalidad de Seguro Social, fundamentalmente ellos identifican el tema de educación primaria y secundaria, el tema del servicio de electricidad, el pago y asesoría por servicios forestales, apoyo a familias con subsidio, con las alternativas que sabemos que existen, sobre todo becas Avancemos, Puente para el Desarrollo, arreglo de caminos, el tema de atención en salud, que a pesar de que lo señalan como una necesidad, sí también lo identifican que es un servicio que se da. 4 Y minutos, el tema, Mariano. gracias, y el tema de arreglo de caminos. Sobre cuáles son las recomendaciones que plantea la población consultada en los territorios. A nivel de gobierno, hablan del tema de la necesaria coordinación al interno de las instituciones y con los territorios. El gobierno debe sensibilizar a los funcionarios de las instituciones que trabajan particularmente en caso de salitre y que el gobierno realmente ayude a los indígenas según sus necesidades y no lo que ellos creen. En el caso de instituciones públicas, efectivamente las instituciones deben saber y entender las diferencias culturales, necesidad que las instituciones públicas conozcan el marco internacional de los pueblos indígenas y que el IMAS en particular, porque sí señala bastante, está bien que ayude, pero no dentro de una lógica asistencialista o paternalista. Y que muchas veces se piden una serie de requisitos sobre trámites que ellos realizan y donde todo está vinculado al tema de las áreas. Ya conclusiones finales, pero preliminares, podemos señalar que hay un vacío, por no decir un abismo, entre lo que plantea la normativa indígena indagada y la gestión cotidiana de las instituciones públicas. Por otro lado, las acciones institucionales en los territorios carecen de una estrategia de coordinación entre ellas y de una coordinación con pertinencia cultural con las comunidades indígenas. Finalmente, las instituciones en muchos casos desconocen las necesidades de las comunidades indígenas en sus territorios más allá de los servicios básicos que brindan, no logrando una relación de respeto a su autonomía, a la consulta, su cultura y al cumplimiento de los derechos de los indígenas en estos territorios. A partir de estas conclusiones surge una pregunta que hay que trabajarla, es a partir de esta realidad, ¿cuáles pueden ser las causas de estas incongruencias?
Con ello concluimos y muchas gracias. Estamos dispuestos a aclarar o ampliar cualquier pregunta que se nos haga. Muchas gracias.